Continuamos aquí en Con Mucho Picante, en esta oportunidad para hablar de economía, para hacer referencia a los anuncios del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, candidato a presidente de todos los argentinos. ¿Quién mejor que con ella charlar de los mismos? Estamos presentando a Florencia Correa Deza. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias, María. Bueno, Gracias como por la economista, convocatoria. ¿qué análisis haces de los anuncios, sobre todo los últimos, ¿no? Los que se hizo ayer? Bueno, evidentemente el gobierno de alguna manera recoge el guante de una serie de críticas que se habían hecho sobre el incremento, digamos, del mínimo no imponible de ganancias. Así es. La verdad que es una medida a algunas luces controversial. Recordemos que ganancias recae principalmente sobre el 20% de los trabajadores que mayores ingresos tienen. Sí. Con lo cual, la verdad que, bueno, por lo menos en todas las visiones académicas y de alguna manera analíticas de la economía se había visto como una medida bastante poco progresiva, para no decir regresiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que se pone de manifiesto es la necesidad de ir a acompañar a justamente los trabajadores de menores ingresos y entonces, bueno, una medida a mi criterio bastante interesante es la devolución del IVA, ¿no? Justamente el IVA tiene este condimento, digamos, de que es un impuesto muy regresivo, un impuesto que recae de manera muy significativa Claro. en los menores ingresos, al cual no lo podemos eludir, es decir, es muy poco, es muy difícil eludirlo, con lo cual, bueno... Y este beneficio del tema de la devolución del IVA, ¿a quién va a beneficiar más? ¿Para quién va a estar más? Bueno, va a estar dirigido a esos trabajadores que no pagan ganancias, es decir, bueno, es un guiño de alguna manera a los trabajadores de menores ingresos. Claro. Va a estar dirigido a monotributistas que tienen solamente el monotributo como ingreso, es decir, monotributistas puros, se le dice, la verdad que es medio controversial el puro, digamos, pero bueno, estos monotributistas que solamente tienen un ingreso y jubilados y pensionados que no lleguen a cumplir con un ingreso de 3 veces el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Claro, sí. Entonces realmente son colectivos de ingresos muy bajos e incluso quizá algunos colectivos de trabajadores que, como bueno, hoy estamos viendo, son trabajadores pobres, ¿no? El sector empresarial, bueno, recibió aquí en Tucumán un importante apoyo, ¿no? Porque hubo muchos referentes, incluso de la región NOA, apoyando y escuchándolo a Massa. ¿Qué es lo que se espera también para ese sector? Bueno, la verdad que dentro de toda la batería de medidas que se han empezado a implementar después de la devaluación post-paso, se han visto muchos guiños al sector empresarial. Me parece que bueno, uno de los más importantes tiene que ver con las retenciones cero para las economías regionales, lo cual es fundamental realmente para nosotros. Y todo lo que tiene que ver con acceso al crédito, con acceso a la posibilidad de comprar fertilizantes, todo lo que tiene que ver con el acceso a divisas, ¿no? La verdad que lo que estamos viendo es un impulso al crédito tanto a niveles de hogares como a niveles empresariales. Ayer hizo referencia, ¿no?, al crédito esto para los trabajadores. Efectivamente, bueno, esta es otra de las medidas, digamos, que se ha dado a conocer en los últimos días, créditos con tasas que realmente son impresionantes en este contexto. 24, 36 meses. 24, 36, 48 y tasas, por ejemplo, las de jubilados están entre el 36 y el 37%, las de trabajadores y las de empresas están en el orden del 50%. Con lo cual, la verdad que con una inflación que hoy está en un 124 interanual, una tasa del 50 realmente es muy beneficioso para aquel que se endeuda, ¿no? Y hablábamos de los jubilados también, habló del programa del PAMI, ¿no?, el programa alimentario. Efectivamente, bueno, todos los sectores de la economía evidentemente están tratando de tener alguna medida interesante para reconstituir ingresos, ¿no? Los jubilados, bueno, ya venían con la devolución del IVA a partir de la devaluación pospaso, ya venían con la devolución del IVA, ya venían con créditos y bueno, ahora la novedad es que en lo que sería el ingreso, digamos, alimentario que da el PAMI, se va a subir. Hoy en día ese monto está entre 10.000 y 19.000 pesos y lo van a llevar en el menor de los casos a 15.000 pesos, pero por un lapso de 3 meses, ¿no? Esto a tener en cuenta. En cuanto para el monotributo, ¿impulsa, digamos, el trabajo formal, el tema del monotributo productivo?
El monotributo es una alternativa interesante para no considerar a una persona todo lo precario que es el trabajo informal. Pero creo que también es menester reconocer que el monotributo no es trabajo formal. O sea, hoy quienes acceden al monotributo lo hacen con necesidades muy específicas porque son individuos de baja calificación, es decir, que no han tenido la posibilidad de pasar por la educación o lo han hecho en poca, digamos, en una medida muy estrecha. Y por otro lado, lo que también, digamos, pesa sobre estas categorías es, bueno, que todavía no se sabe muy bien a ciencia cierta cómo va a funcionar la jubilación. También hay problemas en la obra social, porque las obras sociales no quieren recibirlos, porque tienen que pagar por encima. Digo, no es la panacea el monotributo. Sirve a los efectos de no tener una persona en la informalidad, pero tampoco cubre las condiciones del trabajo formal. Hablábamos del tema de la devolución del IVA. ¿Qué pasa con los comercios pequeños, ¿no? Los que tienen menos ingresos y demás. ¿Cuál es la situación sobre ellos? Bueno, ahí el problema que estamos pensando que puede llegar a haber tiene que ver no solamente con el negocio pequeño, que tiene gran parte de sus operaciones informales, sino también aquellos negocios que, bueno, que no cuentan con Postnet, que justamente es la idea de el uso de la tarjeta de débito para la devolución. Sí. Pero bueno, ahí me parece que un poco hay que apelar a que la política pública se diseñe teniendo en cuenta este tipo de elementos que tenemos presentes en la economía. Altos niveles de informalidad, no solamente en el trabajo, sino en las transacciones diarias, con lo cual ahí hay un problema. Florencia, este tipo de anuncios que hace Sergio Massa en el marco de la candidatura, sin lugar a dudas, ¿qué ves en cuanto a la oposición? Se ríe porque ya sabe más o menos por dónde va la pregunta. ¿Puede contrarrestar, digamos, aquellas personas que por allí estaban en duda, que se equivocaron, que piensan que ahora con los anuncios o escuchan bien al candidato de la oposición, Milei, que ganó las PASOs, piensan que con esto pueden llegar a reflotar todo lo que tenga que ver con la economía y el pensamiento del ciudadano argentino a la hora de elegir su voto? A mí me parece que ahí hay dos cuestiones. Primero, que llegar a las elecciones con la gente relativamente contenta porque sus ingresos no se han visto tan desfavorecidos por el incremento de los precios, es un punto relativamente a favor. Es decir, siempre lo que nosotros vemos es que es mejor llegar económicamente bien a las elecciones que no. Ahora, el otro elemento es que nosotros lo que estamos pensando es que mucho del voto a Milei ha sido justamente por una propuesta específica que tiene el candidato para luchar contra la inflación, que hoy es la principal preocupación de los argentinos. Sin duda, sin duda. Con lo cual, estas medidas del gobierno a mí me dan más la sensación de pretender reconstituir ingresos que de luchar contra la inflación. O sea, no veo detrás de estas medidas propuestas específicas que les digan a los argentinos cómo el gobierno posible de Sergio Massa va a luchar contra la inflación. Es la primera vez que escucho hablar tan claro en un aspecto tan importante, sobre todo para la gente común, ¿sí? Para la gente que está en el día a día, porque todos hablamos de los ingresos, de las cosas que van a venir, de la inyección económica y demás, pero la inflación te va tapando todo. Por eso, yo creo que el éxito de la Libertad Avanza en este sentido ha sido justamente ser el único espacio que ha planteado una solución específica al problema de la inflación. Claro. Sin dudas estas medidas tienen ese marco, ¿no? De llevar tranquilidad, de llevar una estabilidad que sin duda se lo está logrando, porque luego de las PASO, lo que sucedió con el dólar, nada que ver a cómo estamos actualmente. Pero bueno, hay que ver cómo continúa todo esto, ¿no? Me parece que hay que verlo y si me permitís una última reflexión, independientemente de que la Libertad Avanza haya sido el único espacio que ha dicho específicamente cómo va a ser para luchar contra la inflación, bueno, esa política específica también tiene costos altos y bueno, a la hora de votar me parece que también hay que valorarlo, ¿no? Muchas gracias, Florencia, por los consejos. A ustedes. Tenemos esta recomendación de Zoom, Bazar y Decoración.